Una de las cosas que estudia la física son las transformaciones físicas, donde la sustancia no está cambiando. Estamos hablando siempre de un mismo cuerpo. Los cambios físicos que puede tener esa sustancia, algunos que estuvimos viendo el año pasado, eran posición, velocidad, aceleración, la energía. Algunos que vieron en tercero, la temperatura, los cambios de estado, sólido, líquido, gaseoso, el tamaño, la forma, si se dilata, si se contrae. Entonces esos son cambios físicos. En cambio, en química vamos a ver las transformaciones químicas. Hasta ahora analizamos cómo estaba hecha la materia, cómo se unían esos átomos que componían la materia, qué enlaces tenías, qué tipo de sustancias se daban y el nombre. Las transformaciones químicas que estudia la química precisamente tiene que ver con los cambios en la sustancia o las sustancias. ¿Sí? Puede ser que cambie una sustancia o que cambien varias sustancias. ¿Por qué se da ese cambio? Bueno, ese cambio se da porque se rompen las uniones químicas que unían a los átomos o a los iones o a las moléculas, se rompe y se forman otras uniones y eso hace que se formen otras sustancias. O sea que las transformaciones químicas estudian los cambios que se dan en las sustancias. A este proceso de transformación se lo llama reacción química. Lo que vamos a estudiar ahora son las reacciones químicas. Por ejemplo, una reacción química, acá les pongo un dibujito, quemás el papel, se produce una reacción química, una combustión del papel, se quema y aparecen cenizas. ¿Sí? Ya no veo al papel como estaba antes, sino que ahí los átomos tienen un ordenamiento distinto, que es el ordenamiento que tienen las cenizas, con los distintos productos que tiene adentro del papel. Bien, la reacción química la tenemos que expresar de alguna manera, ¿sí? Entonces aparece este lenguaje simbólico que pone de manifiesto qué sustancias hay en el origen de la reacción y qué sustancias hay en el final de la reacción. A estas se las va a llamar reactivos, a estas se las va a llamar productos. Ahora lo vamos a ver. Acá les puse algunas ecuaciones que yo ya les venía mencionando, ¿sí? El carbono reacciona con el oxígeno y produce este óxido del carbono que comúnmente lo llamamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, si reacciona con el agua, ya sabemos que produce un oxoácido, ¿sí? El carbonato de hidrógeno. Si el calcio reacciona con el oxígeno, produce óxido de calcio. Y si el óxido de calcio reacciona con el agua, produce hidróxido de calcio. Algunas reacciones de compuestos que vimos expresados en formas de este lenguaje simbólico que utilizamos para expresar las reacciones. Y acá aparece otra, la del hidróxido de calcio con el carbonato de hidrógeno, ¿sí? Estos dos que aparecieron acá. Si reaccionan estos dos, si se combinan estos reactivos, me producen estos productos, el carbonato de calcio y agua. Son lenguajes simbólicos que me permiten expresar reacciones que se producen entre las sustancias. Y fíjense que aparece el calcio y el calcio, el carbono y el carbono, el oxígeno que está acá, aparece acá y acá. Sí, aparecen los mismos elementos, no se producen, no podemos producir elementos, de algún lado tienen que estar. Un comentario cortito de por qué se producen las reacciones. Bueno, hay una teoría que dice por qué se producen las reacciones y dice, mira, hay una teoría que la vamos a llamar de las colisiones porque nosotros vamos a explicar que estas reacciones se producen solamente cuando las moléculas chocan. Si chocan de una manera determinada, no todas las moléculas chocan de una manera determinada, y con la energía suficiente para romper esos enlaces. Entonces, acá aparece una imagen que es, ¿no?, de una reacción de un óxido del nitrógeno y el ozono, ¿sí? Esto es NO más O3. ¿Y qué me produce esto? Bueno, de este lado estoy viendo que hay un NO2 más O2. Esto es lo que yo escribo, lo que veo, ¿sí? Lo escribí. Entonces, fíjense que según esta imagen dice, mira, si chocan las moléculas de este óxido del nitrógeno de una determinada manera con las del ozono, si chocan de una determinada manera, se rompen los enlaces y un oxígeno se lo lleva el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno que venía con un solo oxígeno pasa a estar con dos oxígenos. Esto es lo que te dice la teoría de las colisiones. Se produce un choque, pero un choque de una determinada manera que permite romper los enlaces porque además de producirse de esa determinada manera, fíjense que está chocando el nitrógeno con el oxígeno, además de producirse de esta determinada manera, tiene la energía para romper el enlace.
podría ser que choquen las dos sustancias, pero choquen los oxígenos. Entonces, en ese caso, rebotan y no se produce ninguna reacción, ¿sí? Queda el ozono y el óxido del nitrógeno separados. Bien, lo que les decía recién, lo que vimos es que los mismos átomos que estaban de una manera ordenados, se reordenan los átomos para producir otra cosa. Y se reordenan los átomos para producir otra cosa. Entonces, fíjense, los átomos que vos tenías, que eran de carbono y oxígeno, se reordenan y ya no forman dos sustancias que eran carbono y oxígeno. Ahora te forman otra que es óxido del carbono, este dióxido del carbono. Y así va a pasar con todas. Hay un orden que del otro lado de la reacción ya no está. Se reordenan los átomos. Esto nos da la pauta de que no podemos tener distinta cantidad de átomos de un lado que del otro. Por lo tanto, tenemos que enunciar una ley de conservación, que es la ley de conservación de la masa, que me dice que de un lado y del otro tengo que tener la misma cantidad y el mismo tipo de átomos. Y no, eso no puede cambiar. Se pueden haber mezclado, pero no puede haber cambiado esa cantidad y esa identidad. O sea que si acá tengo carbono, en algún lado de acá me tiene que aparecer el carbono, o solo o combinado con otro, o combinado con otra cosa más, ¿no? Porque acá tengo un solo producto, podría tener, como en este caso, dos. Pero no me puede desaparecer. Lo que está al principio estará reordenado en distinta cantidad del otro lado. Otra información que me va a dar estas ecuaciones, otra información es el estado en el que están. Entonces el estado en el que está se agrega con, entre paréntesis, poniéndole unas letritas, ¿sí? Que son fáciles de recordar porque S es de sólido, L es de líquido, G es de gaseoso. Después les voy a decir dos más, pero son sencillas. Entonces, en este caso hay un óxido de mercurio que se descompone, hay una sola sustancia que se rompe, porque chocan sus moléculas, se rompe el enlace que hay acá y se separan en mercurio y oxígeno. Esta creo que la copié mal porque acá seguro que falta un 2. Y después tenemos otras, ¿sí? Acá agregué otras más, ¿sí? El carbonato de sodio en estado sólido se puede descomponer en un óxido de sodio y un óxido de carbono. El óxido de sodio, como es un enlace iónico, estará en sólido, en estado sólido, y el óxido de carbono, como es un enlace covalente, en general los enlaces covalentes están en estado gaseoso. Esta es otra información que suministra la reacción. Acá aparece otra más, este es el metano, está en estado gaseoso, se produce la reacción con el gas, oxígeno, y se produce dióxido de carbono y agua. Otra reacción, por ejemplo, es la que oxida a un clavo de hierro. El hierro, en presencia del gas oxígeno, esto se da en el aire, ¿sí? Un pedazo, un clavo que está en cualquier lugar, el oxígeno que tiene el aire reacciona y en su superficie se produce este sólido que es un óxido de hierro, ¿sí? Que tiene ese color anaranjado. Bien, entonces ya vamos viendo cómo la simbología me da más información de la que veníamos viendo. Resumimos un poco entonces qué información me suministran las ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas van a tener una serie de reactivos, que son los que están a la izquierda, ¿sí? Y después de la flecha aparecen los productos. Podés tener 1, 2 o 3 reactivos y podés tener 1, 2, 3, 4 o los que sean productos. Depende de la reacción que sea. Vimos que podemos agregar el estado de agregación, ¿sí? Esto que es el estado en el que están, sólido, líquido, gaseoso, o ahí agregué uno más, ¿sí? Los pongo acá, sólido, líquido, gaseoso. Puede estar en solución acuosa, esto ya lo mencioné cuando vimos los hidruros no metálicos, que algunos en solución acuosa y le agregábamos el AC, generaban un ácido, y en una solución cualquiera, ¿sí? En una solución que no sea de agua, de otra cosa. Entonces no se pone AC, sino SC de solución, ¿sí? Está S y está C. Entonces puedes agregar el estado de agregación y podrías agregar, nosotros no lo vamos a ver, pero sí lo menciono, podrías agregar a qué temperatura se da, a qué presión se da esta reacción. No todas las reacciones ocurren en la misma temperatura y en la misma presión. Y si necesitas un activador, el catalizador es algo que te produce la activación de la reacción. Si no está el catalizador, en algunas reacciones estos no se combinan, si no está este. Pero este no cambia, no forma parte de la reacción, es el que le da la energía para que estos dos se reordenen.
no aparece en los reactivos, no aparece en los productos porque no cambió el catalizador. Lo tenés de la misma manera que lo pusiste en la reacción, aparece. Esta es la información entonces que nos suministra la ecuación química. Me falta decir algo que dijimos, que tenía que tener la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Entonces nosotros vamos a tener que agregar unos coeficientes que me digan, che, ¿cuántas moléculas o partículas de cada sustancia se tienen que combinar para que se dé la reacción? ¿Sí? Estos coeficientes que están acá, los tengo que agregar. Agregar esos coeficientes, yo lo había agregado en algunas de estas ecuaciones. Estas están todas balanceadas, por lo que veo. No, esta no está balanceada. ¿Sí? Yo tendría que agregar en esta ecuación, tendría que agregar unos coeficientes para que estén balanceados, o sea, para que tenga la misma cantidad de un lado que del otro, igual que esta de acá. ¿Sí? Porque veo que acá tiene 2 de hierro y acá no tiene nada. Acá tengo 3 de oxígeno y acá no tengo nada. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, me pongo a mirar a ver qué valores podría agregar. Y esto se llama hacerlo por inspección o por tanteo. Entonces yo miro y digo, a ver, tengo el hierro acá, que hay una sola partícula, y de este lado tengo 2. Entonces uno podría decir, mira, le pongo un 2 acá. Bueno, ponele que le pongo un 2 ahí, entonces los hierros los compensé. Pero el oxígeno tengo 3 y acá tengo 2. ¿Qué puedo hacer? Y empezás a probar acá. No, por eso es tanteo. Bueno, yo podría poner un 2. Si pongo un 2 acá, 2 y 2 me da 4, no llego. Tendría que llegar a algo que esté en común, un múltiplo común. Y un múltiplo común, si acá es 2, perdón, si ahí es 3 y acá es 2, es hacer que haya 6 de cada lado. O sea, a este multiplicarlo por 3 y a este que haya 2. Yo este no lo puedo cambiar, lo tengo que cambiar cambiando el de acá adelante. Entonces hice que haya 6 oxígenos de acá y 6 oxígenos de acá. ¿Cuántos hierros me quedaron? Acá me quedaron 2. Por 2 me quedaron 4 hierros. Acá esto está mal. Esto es un... así. 4 hierros. Entonces estos 4 hierros de acá, este 2 que puse al principio no me sirve. Este no me sirve. Tengo que poner un 4. ¿Sí? Por eso es al tanteo. Yo voy probando qué números me toca ponerle en cada uno. Y acá sí, esta ecuación está balanceada. Hay 4 hierros de este lado y 6 oxígenos, y de este lado hay 4 hierros y 6 oxígenos. Entonces, fíjense, ¿esto qué significa? Que tengo 4 partículas de hierro, se van a combinar con 3 moléculas de oxígeno y me van a producir 2 partículas del óxido de hierro. Eso es para cumplir la conservación de la masa, ¿sí? Entonces tengo que agregar esos coeficientes. Bien, acá una reacción del sodio con el agua, ¿sí? Que ya está balanceada porque ya tiene los coeficientes. Fíjense que ya tiene coeficientes acá, y esto ya está balanceado. Y a su vez también me da información sobre el estado de cada sustancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo describo qué pasa en esta reacción? Bueno, en esta reacción yo puedo decir que reaccionan 2 moléculas de sodio, o 2 partículas habría que decir, 2 partículas de sodio, porque el sodio no forma moléculas, pero lo dejamos así. 2 partículas de sodio, ¿en qué estado? En estado sólido. 2 partículas de sodio en estado sólido con 2 moléculas de agua en estado líquido. Eso es lo que reaccionan. ¿Y qué me producen? Bueno, se me va a producir lo que está acá, que son 2 partículas de hidróxido de sodio, o 2 moléculas, para decirlo de forma general, si no somos estrictos, 2 partículas de hidróxido de sodio, que es este de acá, en solución acuosa, y una molécula de hidrógeno en estado gaseoso, porque acá dice que está como gas. Esa es la información que me suministra la ecuación, balanceada. Si yo no la balanceo, no puedo dar las relaciones. Podría decir que el sodio se combina con el agua y me producen hidróxido de sodio y gas hidrógeno, pero no podría decir qué cantidades. Bien, algunas reglas para el balanceo, se las dejo ahí, ustedes las leen. En general lo que conviene hacer es empezar por el elemento que aparece menos. En este caso, el elemento que aparece menos de ambos lados es el hidrógeno, porque aparece acá y acá. Si miran el nitrógeno, el nitrógeno aparece acá y aparece acá. Y lo mismo pasa con el oxígeno, que aparece acá, aparece acá, aparece acá y aparece acá. O sea que el que más aparece es el oxígeno, lo dejamos para el final. El nitrógeno aparece en 3 y el hidrógeno aparece 1 y 1. Entonces yo miro la ecuación y digo, bueno, de este lado tengo un nitrógeno, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque tengo un nitrógeno, tengo 2 oxígenos acá
y un oxígeno acá, o sea que tengo 3 oxígenos. Y tengo 2 hidrógenos acá, entonces tengo 2 hidrógenos. Es una forma simbólica de escribirlo, para no marearse. Voy al otro lado y digo, el hidrógeno está una vez, el nitrógeno me aparece una vez acá, o sea que tengo 2 hidrógenos. Perdón, 2 nitrógenos. Y el oxígeno me aparece acá y me aparece acá. ¿Cuántos tengo? 3 acá y 1 acá. Entonces, en total, de este lado tengo 4 oxígenos. No es un 40, ojo, son 4 oxígenos. Bien, entonces yo les digo, empecemos por el que aparece menos, que es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, si aparece 2 acá y 1 acá, voy a proponer poner un 2 acá. Cuando propongo un 2 ahí, me cambiaron las cantidades. Las de este lado no me cambiaron, así que las copio iguales, pero de este lado ahora tengo 2 hidrógenos. El nitrógeno que está acá ahora son 2, porque esta molécula va a tener van a ser 2 moléculas, o sea que cada una tiene un nitrógeno, me aparecen 2 nitrógenos, más el que está acá son 3 nitrógenos. Y después con el oxígeno acá tengo 3, pero resulta que tengo 2 moléculas que tienen 3, o sea que acá tengo 6, más uno que está acá, tengo 7 oxígenos. Entonces vuelvo a mirar, digo, a ver, ahora los hidrógenos ya los balanceé, no los tengo que tocar más, pero voy a tener que cambiar los nitrógenos y los oxígenos. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? Y bueno, tanteemos, como el oxígeno es el que aparece en todas, dejarlo para el final y vayamos al nitrógeno, que aparece de este lado 2 veces y de este lado una vez. Y entonces propongo poner un 3 acá, donde aparece el nitrógeno. Entonces estos no me cambiaron porque no cambié nada de este lado. Pero al agregar este 3, al agregar ese 3, entonces este 3 me afecta la cantidad de nitrógenos, entonces tengo 3 nitrógenos. Me afecta la cantidad de oxígenos. Esta molécula que tiene 2 oxígenos, ahora, como tengo 3 moléculas de esta, 2 por 3 me da 6, más el que tengo acá son 7, entonces tengo 7 oxígenos. Y los 2 hidrógenos que no los toqué, estos 2 hidrógenos que los sigo teniendo. Entonces vuelvo a comparar. Los hidrógenos ya los tengo balanceados, los nitrógenos ya los tengo balanceados y se terminó por balancear también los oxígenos. Entonces los coeficientes que corresponde poner en esta ecuación son el 3 y el 2. En la medida que avancen y practiquen, los van a mirar y van a decir, ah, ya está, tengo que poner acá un 2, acá tengo que poner un 3. En general son números chiquitos, ¿sí? No se pongan a poner 20. Y si, no sé, porque le pifiaron, acá hubiera aparecido un 4, acá hubiera aparecido un 2, acá hubiera aparecido un 2 y acá hubiera aparecido un 6, ¿qué les parece que va a pasar? Y va a pasar que yo voy a poder simplificar todo y acá va a ser 1 que no se pone, va a ser un 2, va a ser un 1 que no se pone y acá va a ser un 3 y llegaste al resultado.